Hola compañeros, como el primer vídeo que os hice, algunos os ha ayudado a entender mejor cómo funciona el programa de Java y tal, entonces he decidido que, bueno, ya que hemos entregado esta actividad, pues voy a comentar cómo he implementado yo la actividad 3, que sería la gestión de este hotel para las reservas, clientes, las clases, un poco todo, cómo he enfocado yo resolver este programa. Y bueno, pues simplemente para mostrar así inicialmente un poco qué es lo que hace el programa, voy a correrlo para que veáis cómo se ha implementado todo. Simplemente como en cualquier actividad, ¿no? Simplemente se empieza por el menú que te muestra las posibilidades. Lo que he hecho es que para las gestiones de reservas, habitaciones y clientes, pues te lleve a un submenú donde puedas borrar reservas, listar las reservas que se crean y tal, y estas cosillas. Y pues eso, os voy a ir comentando poco a poco cómo lo he implementado, las explicaciones de todo. Y vamos a empezar por las clases, ¿no? Tenemos la clase de hotel. Aquí lo que hago en Hotel es que he creado un método para cargar datos, donde al iniciarse la aplicación, como podéis ver aquí en main, se cargan los datos para poder, durante la fase de testeo, comprobar que todo funcione bien. Y luego llamamos a run que es lo que el run menu lo que hace es imprimir por pantalla las opciones y comprueba mientras las opciones no sean válidas, es decir, como hay 7 opciones, pues 0 o menos de 0, que 0 es salir, y 8, que sería no es ninguna opción, pues va intentando leer el input del usuario con un try catch. Los try catch sirven para los errores porque estamos cogiendo un input y lo estamos parseando, y esto podría lanzar un parse exception, format exception. Entonces lo que hacemos es intentar colgarlo. Esto lo voy a hablar más tarde, los de los try catch y las excepciones y tal. Pero básicamente en Hotel tenemos lo normal, el constructor, sus array list de habitaciones, clientes y reservas, evidentemente el nombre del hotel que se declara al principio y ya está. Dentro de los métodos he creado algún método, como sería para agregar clientes, reservas y habitaciones dentro del array list, el poder agregar manualmente un solo cliente dentro del array existente, que por ejemplo se utiliza en hotel add habitación, por ejemplo, lo utilizo el método de cargar los datos. Simplemente se hace de esta manera con reservas.add, ¿no? Pues si son reservas, si son clientes, el nombre del array y .add y el parámetro de entrada que toque en ese momento, que sería un cliente. En cliente, reserva en reserva y tal, así se repite. Add habitación lo mismo. Para borrar lo mismo, reservas.remove, este es lo que se utiliza para borrar datos, que es lo que se llama al principio al cargar los datos, por si acaso se doble cargan o hubiera algún problema en la aplicación que se queda en el buffer, cualquier cosa, pues que no se nos dupliquen los datos. Y comentaba, cargar los datos antes. Luego al final como siempre, en las clases tenemos el override para cambiar la dirección si no, al imprimir el hotel cliente, ya sabéis que se imprime, si no se hace el override del toString, se imprime la dirección de la memoria en lugar de lo que queremos, ¿no? Que sería la información del nombre del hotel y tal, estas cosillas. Luego en cliente, otra vez constructor, setters y getters, y luego sí que hay algún método a ver, voy a hacer un pequeño break aquí. Todos los métodos que están relacionados con la clase están implementados en su clase. Todo lo que no tenga que ver con cliente no está implementado en cliente. Es decir, si un método interactúa con hotel, está implementado en hotel. Si un método interactúa con cliente, está implementado en cliente. Esto sería como una parte del diseño en 3 capas, que se llama también Model View Controller Design, que lo que hace es que se separa en 3 capas, en 3 porciones, Model View Controller, el programa. Todo lo que se muestre al cliente, todo lo que sea leer datos y imprimir datos en pantalla, se hace desde main, que sería el view. Luego el modelo o el controlador sería todo lo que tenemos en las clases, y ahora no recuerdo muy bien si era el model o controller. Sería la tercera capa que vamos a aplicar en el siguiente seminario, que es al conectarnos con una base de datos. Entonces se dividen en estas 3 porciones. Por eso todo lo que veáis que sea imprimir datos o leer el input del usuario está implementado en main. Luego los métodos específicos de cada clase están implementados en sus clases
Y la tercera capa, pues aquí no la hemos aplicado, aunque podríamos haberlo aplicado. En lugar de agregarlo dentro de arrays en Hotel, pues agregarlo, abrir una base de datos y agregarlo a esa base de datos, ya sea relacional o no relacional. Que creo que normalmente se utiliza MongoDB, que sería una base de datos no relacional, pero bueno, eso es otro debate. Continuamos. Ahora ya veis la estructura y digo lo de dónde se implementa cada parte de los métodos, ¿no? Hay que comprobar cuando se da de alta si un cliente existe. ¿Eso cómo se hace? Declaramos un booleano para decir si existe o no. Y luego, en un enhanced for loop, en un for loop dentro de un array, que sería clientes en hotel.getClientes, ¿no? Pues ¿qué hacemos? Los enhanced loops, for loops. Si el cliente.getDNI, que es el método getter, es igual a el DNI es un string. Entonces, al ser un string podemos utilizar el punto equals. Si no fuera un string, si fuera un número, tendríamos que utilizar otro método. Pero en este caso, que es un string, hacemos el punto equals, pues si es igual al DNI, entonces existe true, salimos del loop, porque si ya lo hemos encontrado no hace falta que continuemos buscando dentro de los usuarios, y al terminar devuelve si existe o no. Como en principio es falso, si no se llega a encontrar la condición de que existe, pues devuelve falso. Esto sería el método para comprobar si un cliente existe o no. Otro método para borrar cliente, porque he implementado, como os comentaba, una gestión de clientes, porque se pueden borrar, se pueden generar y se pueden listar. Y otra vez el override. Luego en habitación, eso sería la casa general, y lo único que he implementado aquí, aparte de borrar la habitación, es comprobar si la habitación existe a la hora de darle de alta. Bien, lo hacemos otra vez con lo mismo, en un enhanced for loop, for habitación en hotel habitaciones. Estos loops suelen ir bien porque solo te cogen el tamaño del array y no te tienes que preocupar de cambiar cosas o de aumentar la posición y más. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar los enhanced for loop cuando se trata de array lists. Y luego, como os comentaba, como el número no es un string, aquí lo que he hecho es que si la habitación.getNúmero es igual a el número, aquí no podemos hacer un punto equals, aquí no podemos hacer otro método porque no es una string, están los tipos de datos primitivos, que serían, por ejemplo, los íntegros, los floats y tal, y los no primitivos, que serían las strings. Entonces, para los no primitivos sí que tenemos punto equals, punto is, hay otros métodos para comparar, pero con los primitivos hay que utilizar el estricto, doble equals. Entonces hacemos lo mismo, existe true y salimos del loop porque ya lo hemos encontrado y no hace falta que continuemos loopeando. Luego, para las reservas, aquí sí que hay un poco más de chicha de métodos implementados que he entrado aquí. Lo que hago para empezar es simplificar a la hora de crear una reserva. Lo que hago es recoger todas las reservas y luego creo una variable que sería la última reserva. Voy a la última posición de la lista para ver los números, no, pues 1, 2, 3, 4, voy a la última, la que sea, le quito una posición y luego le sumo para devolver la reserva automáticamente. En el momento que creamos una reserva, el número de reserva se genera automáticamente a través de este método. Add habitación, getter setters, add delete. Y luego, como en el menú principal vamos estando trabajando, parezco, no sé qué me ha pasado ahí. Como en el menú principal vamos a estar parseando muchas veces las fechas, he creado un método que es parseFecha, que se encargue de hacer los try catch, do while. ¿Cómo lo he estructurado? Vamos con una local date, que sería fecha a parsear, fecha parsing, que se inicializa en null, luego declaro el escáner y luego lo que hacemos es un do try. Va a intentar recoger una fecha mientras la fecha parsing sea null. Es decir, que mientras tú introduzcas una fecha que no sea válida, te va a pedir una y otra vez que introduzcas la fecha. Esto es un do while, do try while. Es para asegurarte de que el programa no se rompa, de que no salgas del paso y que vayas haciendo o vayas pidiendo al usuario que ponga la fecha correctamente hasta que la fecha a parsear no sea nula. Entonces tenemos otra vez un try catch, que es cada vez que haces un parsing
puedes tener una excepción que algo funcione mal. Entonces, cuando se hacen parsings, se hace el try catch. Entonces tenemos el do, while, try, catch. Y esta es la combinación. Y para terminar nos devuelve la fecha ya parseada. Luego tenemos un método que comprueba si coincide en el tiempo o no. Y revuelve... Esto quizás sea un poco complicado, ¿vale? Cuando haces una comparación directamente es booleano. Entonces, al estar trabajando con local date, tenemos la posibilidad de is after o is equal. Lo que hace es comprobar si es después o es igual a. Esto, el método no coincide en el tiempo, lo que comprueba si una reserva es después de un día de inicio o es en el mismo día, ya que normalmente los checkouts de los hoteles es a las 11 de la mañana o a las 10, depende de algunos hoteles, y se entra a las 4. Entonces, si es el mismo día no pasa nada. Y si es el día después, no pasa nada. Es decir, no coincide en el tiempo siempre y cuando sea después o en el mismo día de la entrada de la reserva nueva a la salida de la reserva existente. Entonces, lo que hago es devolver esta comparación, si es after o is equal. Al devolver esto, de por sí es un booleano. Entonces, de por sí, devuelve true or false. Quizás sea un poco complicado, se podría hacer con un if-else, con más líneas de código, se podría implementar de otras formas, pero esta es quizá una forma un poco más avanzada. Luego otro método para comprobar si la fecha coincide en el periodo, con las 4 local dates, con un periodo y con las fechas de entrada y fecha de salida. Y aquí he utilizado la misma lógica, return si is after o is before. Con la misma lógica. Otra vez se podría hacer con un if-else. Simplemente pues hay más líneas de código. Lo que pasa que, como os comentaba, de por sí esto ya es un booleano. Is after o is before o is equal ya es un booleano. Entonces ya podemos devolver directamente la respuesta a través de esta sintaxis. Luego, para comprobar las habitaciones dentro de un periodo, estamos otra vez con los enhanced for loops. For habitación, habitación dentro de hotel, get habitaciones. Si la habitación es una instancia de simple, lo que hacemos es devolver la habitación que está libre o que esté ocupada, depende de cómo implementemos el método, ¿no? Si la habitación es una instancia de doble, devuelve esto. Si la habitación es una instancia de suite, entonces así nos devuelve filtrado por tipos de habitación qué habitaciones estarán disponibles o no disponibles. Luego aquí tengo un pequeño método que ya lo voy a hablar, que es simplemente una comprobación. Cuando agregamos una habitación a una reserva, hay que comprobar que esté la habitación libre. Entonces, otra vez, empezamos con un booleano que de base es falso. Hacemos el enhanced for loop. Tenemos las local dates, que sería la entrada y la salida. Y si coincide en el tiempo, fecha en el periodo, es decir, estoy cogiendo un método que está utilizando otro método. Entonces, inicio de periodo, fin de periodo, entrada y salida. Y otra vez, entonces, ocupada, true. Si la fecha en el periodo y la reserva.getHabitación contiene esa habitación, es decir, si esta habitación de la reserva coincide en este periodo, con la entrada y la salida y con el periodo de inicio de periodo y fin de periodo, nos va a devolver que es true, si no, pues no está ocupada. Y imprimimos la habitación. Esto lo he implementado de esta manera para que nos diga que esta habitación está libre, simplemente. Los datos de la habitación que está libre. Y borrar reserva, otra vez. Un hence for loop, si coincide el número con el número de la reserva, pues hotel.delete reservation, que esto es el método que he implementado aquí para borrar una reserva. Estos son los métodos. Voy a ir volviendo, no os volváis locos, voy a ir volviendo aquí cada vez que vaya bajando por el código para ir explicando cómo funciona. Y luego las simples y dobles y suites no tienen nada, ya heredan de habitación si hiciera falta, y una vez creadas no se utilizan más, así que no hace falta implementar nada en habitaciones simple, doble y suite. Así que nada, vamos a empezar con la chicha, que sería el view, model view controller, pues vamos ahora con el view, que sería el main, la parte principal donde se imprime todo. Como os comentaba, teníamos lo del menú, los submenús, que ya habéis visto, y vamos a ir punto por punto, como he ido implementando todo. Por ejemplo, lo que tengo en el menú
es que gestión reservas, case 1 llama a gestión reservas. ¿Qué hace gestión reservas? Imprime el submenú, que sería el mismo concepto de arriba. Se imprime el menú clientes, que es esto. Tenemos la opción, que es get input, que va a ir leyendo, que con esa función de parsear. Y luego pues tenemos la acción, que vamos a implementar. Se imprime, lee y vamos a por la acción. ¿Qué acción? Pues va a ser devolver al menú principal, que sería el 0. Caso 1, crear cliente, borrar cliente o listar clientes. Vamos a ver cómo he implementado crear cliente, porque hay que hacer alguna comprobación a la hora de crearlo con ese método que os comentaba. El café, buenísimo. Empezamos con el escáner, pedimos que se introduzca el DNI. Como es un string, podemos hacer estas comprobaciones para comprobar si son iguales o no. Así que lo que hacemos es llamar si el cliente no existe, es decir, si este cliente no existe, vamos a ir a cliente, que es el método que he utilizado para comprobar si el cliente ya se encuentra en nuestra base de datos o no. En este caso en la memoria, no es una base de datos, pero si no existe, lo que hacemos es pedir que introducir el número del cliente, luego pues escaneamos por la next line, luego pedimos por los apellidos y para terminar lo que hacemos es declarar el nuevo cliente y agregarlo a la array del hotel. Y imprimimos que el cliente se ha agregado para comprobar que ha funcionado bien todo el proceso. Y si no, pues imprimimos que el cliente no existe. Vamos a continuar, borrar cliente, pues simplemente es como usted estaba diciendo, pide el DNI del cliente a borrar y luego se lo pasa al método del cliente a borrar y se imprime que el cliente se ha borrado. Y para listar clientes, pues es otra vez un enhance for loop, que ya sabéis que a mí me gusta mucho. Cuando trabajéis con ArrayList son muy buenos, os quitan dolores de cabeza y líneas de código, van muy bien. Pues enhance for loop, for hotel cliente, get clientes, imprimimos los clientes y aquí pues ya te va a listar todos los clientes. Continuamos con las habitaciones. Sería algo muy similar, tenemos el menú que imprime las habitaciones y pide si quieres crear, borrar o listar. Entonces para crear una habitación empezamos luego voy a explicaros las excepciones al final del vídeo porque no quiero cortarme ahora. Empezamos con el escáner, con un int, vamos a introducir el número de la habitación y luego comprobamos si la habitación existe. Se está parseando, así que hay que hacer el try catch del exception. Luego comprobamos si la habitación existe con el método que está creado dentro de la habitación. Lo que hacemos es llamar al método habitación existe. Entonces, si no existe, continuamos con la llamada, que sería, ¿quieres crear una simple, una doble o una suite? Y esto pues nos llevaría a cada caso específico, ¿no?, de qué tipo de habitación queremos crear, ya que cada habitación tiene sus parámetros individuales diferentes, entonces hay que llamar a esos pequeños módulos. Primero se comprueba que el número de la habitación no exista y una vez se comprueba que no existe, se crea el tipo de habitación que uno quiera crear. Vamos a mostrar esto, cómo funciona. Voy a listar los datos para ver qué habitaciones... que me cargo el código. Vamos a empezar listando los datos. ¿Qué habitaciones existen? Tengo creada hasta la 9. Vale, pues vamos a entrar dentro de gestión de habitaciones. Vamos a crear una habitación nueva. Y si introduzco el número 9, lo que me va a decir es que esta habitación ya existe. Entonces me devuelve al menú principal, al menú de habitaciones. Vamos a crear una habitación nueva. Esta vez le voy a decir el 10. Como la habitación no existe, ahora tengo que decirle qué tipo de habitación quiero. 1, 2 o 3. Pues vamos a crear una doble, por ejemplo. Y ahora es cuando nos pide los metros cuadrados, nos pide el precio y luego nos va... que no es con comas, con punto. Es lo del throw parse exception, como podéis ver. Número no válido. Esto es lo de los throw parse exception, que luego os voy a explicar un poco mejor. Vamos a crear la habitación nueva. Y esta habitación ya existe. Vamos a borrarla para poder terminar de continuar con la creación. Otra vez vamos a crear la habitación, introduzca el número de habitación número 10. Ahora vamos a decirle que es una doble, habíamos dicho doble, metros cuadrados 23.4, precio 54,7 y nos va a pedir el tipo de cama, que es un string, vamos a decir que es cama de matrimonio.
y ya lo tendríamos ahora, ya podríamos listar nuestras habitaciones y ya tenemos la nueva habitación aquí, como podemos ver, creada. Entonces, lo único que cambia es esto, que depende de cada habitación que queramos entrar, pues nos va a pedir diferentes parámetros a la hora de crearla, y es por eso que hay 3 submétodos dentro del submenú de crear habitación. Listar habitaciones, otra vez lo filtro por simples. Hago un for loop dentro de las habitaciones. Si es una habitación simple, se imprime como simple, y si es una doble, se imprime como doble, y si es una suite, pues se imprime como suite. Y por último vamos a entrar en la gestión de las reservas. Otra vez estamos en la misma, como hay 3 submenús, pues vamos directamente a crear reserva, que eso por lo otro ya lo hemos explicado. Entonces, dentro de la reserva funciona, una reserva tiene arrays, ¿no? Tiene una reserva de clientes y reservas y habitaciones. Una reserva está formada por eso. Es una reserva que dentro de esa reserva tiene clientes y tiene habitaciones. Habitación y cliente en singular. Entonces hay que declarar o hay que inicializar las clases con el número de habitación para guardar la información temporal y luego poderlo agregar al array de reservas dentro de hotel. Voy a repetirlo por si he dicho algo muy lioso aquí. Hay que instanciar las clases que vamos a utilizar para poder utilizarlas para guardar información temporal, para luego terminarlas agregando a la ArrayList dentro de hotel. Así que vamos a reservas. Vamos a ver dónde me he quedado. Empiezo creando la primera comprobación que el cliente exista, entonces empiezo directamente con el número del cliente. Si el cliente no existe, pues va a decir que el cliente no existe y nos va a tirar para atrás con run menu, y si el cliente existe, va a imprimir la información del cliente y va a continuar con la reserva. Otra vez, como estamos haciendo parsing, si estamos haciendo try catch, aquí tenemos las excepciones que el cliente nos validó en caso de que al parsear el DNI se introdujera pues, algo raro que no toca. Pero es un string, es muy raro que pasara, pero podría pasar. Luego llamo a las reservas para coger el número de reserva automático. Como os comentaba antes, así no tengo que agregarlo yo, sino que es una reserva, automáticamente se coge un número de reserva y se imprime cuál es el número de la reserva. Luego tenemos la fecha de entrada y aquí es donde empezamos con lo de parsear, do try. Ahora os lo explico. Aquí es donde utilizo el método de parseFecha. Cada vez que introduzco o que pido por una fecha, pues me estoy ahorrando muchas líneas de código al tener el método de parsear automático y que no se vaya repitiendo. Entonces, para la fecha de entrada, que voy a hacer un do while, voy a pedir fecha de entrada siempre y cuando la fecha de entrada no tenga ningún tipo de valor, sea nulo, o la fecha de entrada sea antes que el día que es hoy. No puedes hacer una reserva para hoy, tendrías que ser para mañana. Esto es con localdate.now, si es antes que hoy, y esto coge la información del sistema del ordenador para comprobar qué día es hoy. Luego iríamos a la fecha de salida. Lo que hacemos es otra vez con do while, introduzca la fecha de salida, parseamos la fecha siempre y cuando la fecha de salida sea null y sea antes que la fecha de entrada. Está esa comprobación, ¿no? Que la fecha de salida no puede ser anterior a la fecha de entrada. Entonces do while, haz esto mientras no haya ningún tipo de fecha o sea un formato de fecha no válido, con el parsing, con el throw exception dentro de el parsear fecha, o si la fecha de salida es antes que la fecha de entrada. Luego, una vez tenemos el de cliente, se ha comprobado que el cliente existe, una vez tenemos las fechas de entrada y salida, hemos comprobado que las fechas son correctas, lo que hago es mostrar las habitaciones libres para ese periodo, porque ese método ya está implementado más adelante. Entonces, como método de ayuda, es simplemente un par de líneas de código, imprimo las habitaciones que están libres. Esto no hace falta, pero ya os digo, como he implementado este método más abajo, pues aprovecho y lo llamo. Porque lo de habitaciones en el periodo, comprobar qué habitaciones en el periodo, recordad, pues lo muestro aquí, las habitaciones libres, y luego pedimos qué habitación queremos para esa reserva en concreto. Hay que comprobar también que la habitación exista. Aquí es donde lo comprobamos, una vez nos dice el número de habitación. Y aquí viene la chicha de los if, else, loops. Bueno, comprobamos si la habitación existe en otras reservas, ¿no? Pues lo que hay que hacer es mirar todas las reservas,
cogemos el número de la habitación de la reserva y si son iguales a nuestro número de habitación que estamos utilizando ahora, lo que hacemos es comprobar si esa habitación está utilizando o se está utilizando en las fechas que nosotros estamos queriendo utilizar. Si no coincide en el tiempo, que es el método que he creado para comprobar si coincide en el tiempo, entonces se finaliza la reserva. Genera una nueva reserva con los parámetros que se han guardado temporalmente. A esa reserva hago el add cliente, a esa reserva hago el add habitación y se imprime la reserva y se agrega la reserva a hotel. Y si no, pues ya existe una reserva en ese día. Esto es un poco complicado. Recordad que os voy a dejar el código en mi GitHub, así que lo podéis leer vosotros también, lado a lado. Borrar reserva y listar reservas, lo mismo que lo demás, así que vamos a saltarlo. Y ahora iríamos a los 3 filtrados que nos pide la actividad que hagamos, ¿no? Que sería mostrar habitaciones disponibles en un periodo determinado. Lo que hacemos es parsear una fecha de entrada para un periodo como inicio de periodo y parsear una fecha de salida como el fin del periodo, y luego lo que hacemos es comprobar por tipo de habitación. ¿Cómo lo hacemos? Otra vez con un for loop. Si es una instancia de simple, pues se imprima esto. Lo que hace es que habitación, periodo, comprobación. Este es el método que he creado aquí para comprobar si está disponible o no está disponible. Entonces, si está disponible, se imprime. Y si esto es falso, pues no se imprime. Y esto se hace con todos, con las simples, dobles y suites. Ya está, así se implementa. Creo que era el más fácil de todos. Luego tenemos que mostrar las reservas en un periodo. El concepto es bastante el mismo. Tenemos que hacer este for loop dentro de todas las reservas. Y pedimos un inicio, una fecha inicial para el periodo y una fecha final para el periodo. Y luego pues va a hacer ese loop en todas las reservas y va a comprobar que las fechas de entrada y las fechas de salida, y los va a imprimir. Vamos a coger esto, get fecha de salida, vamos a coger la fecha de entrada, vamos a coger reserva.get fecha de entrada, y si la fecha está en el periodo, que es el otro método fecha periodo, habitaciones periodo, fecha en periodo, es decir, este que he implementado aquí, entonces lo imprime. Y como para salir de este loop y que no continúe buscando en más, como ya lo ha encontrado, pues entonces he encontrado true y ya sale de este loop. Y si no se ha encontrado, informa que no existen reservas para este periodo. Y si no hay nada de nada, pues se dice, no existen reservas, el hotel está vacío. Llama a los de marketing, que están haciendo muy mal trabajo. La madre que lo suspiró. Café. Y para terminar, que serían las reservas de filtrar las reservas por cliente dentro de un periodo determinado. Otra vez, como podéis ver, por eso he implementado el método para parsear las fechas, porque aquí se están haciendo estos parsings un montón de veces, y yo creo que tendríamos así extra de guays como 40 o 50 líneas de código repetidas sin ningún tipo de necesidad. Por eso se crea el método siempre y cuando las líneas de código se repitan. Aunque se repitan 2 o 3 veces, ya te estás ahorrando. Ya vale la pena crear un método para eso. Otra vez, pedimos una fecha para el periodo inicial, la parseamos, lo mismo con la fecha de salida. Luego lo que estamos buscando es clientes, así que a ver cómo puedo explicar esto, porque es que esto es una doble array. Es decir, en lugar de ser un array de una sola línea o de un solo valor, son 2 bloques. Sería como una matriz. Si lo recordáis en matemáticas, una matriz, pues sería como una matriz. Es un bloque con 2 posiciones. Bueno, ya lo hicimos esto en algoritmia. Así que estamos creando una array de 2 niveles, de clientes y de reservas. Vamos a hacer un for loop por clientes. Entonces, por cada cliente que encontremos, tenemos un booleano para decidir si está en la reserva o no. Entonces, ese cliente, una vez cogemos uno de los clientes, vamos a loopear, vamos a hacer este for loop, enhanced for loop dentro de todas las reservas, vamos a comprobar la fecha de entrada y la fecha de salida, y si la fecha está en el periodo, entonces está en la reserva, está true y se imprime. Y si no, pues no está en la reserva.
Quizá lo complicado de este paso sea entender lo de las arrays de dos niveles, ¿no? Un array dentro de un array list, pero básicamente para explicarlo es esto: coge un cliente y luego con ese cliente va a ir a todas las reservas y va a comprobar si este cliente está en las reservas. Una vez termine y llegue al final, pues salta al siguiente cliente y salta al inicio de las reservas y vuelve a comprobar si ese segundo cliente está en todas las reservas. Una vez termina todas las reservas para el segundo cliente, salta al tercer cliente y vuelve a empezar desde el inicio de las reservas a comprobar si está en las reservas. Esto sería un array list dentro de un array list, y esto sería un doble for loop o un doble enhanced for loop para buscar si existe. Y esto es todo. Esto es como he implementado esta actividad. Funciona bien, todo está correcto. Y aquí viene lo de los try catch, las excepciones. Lo que he aprendido de las excepciones con algunos cursos que he hecho es que no hay que intentar manejarlas dentro del módulo. Lo que hay que intentar hacer es, siempre que os encontréis con una excepción, se dice tirarla para arriba. ¿Eso qué quiere decir? Como podéis ver aquí, el método hay throws exception. Puede ser general, puede ser throws parse exception, throws local date, o parse exception, throws. Es decir, lo que está indicando es que este bloque de aquí está haciendo un parsing y puede lanzar una excepción. Si eso pasa, lo que hacemos es tirarla para arriba, a los módulos de arriba de main, para que sean estos módulos los que se encarguen de manejar estas excepciones. Es decir, como podéis ver, está aquí arriba. Yo, si ahora borrara esto, no me funcionaría el programa, me tiraría un error. ¿Por qué? Porque estoy indicando más abajo que run menu throws exception, y no solamente run menu, más para abajo, más niveles de abajo, que puede lanzar excepciones. Y si no se lo indico aquí, que se encargue main de manejar las excepciones, entonces no funcionaría. Lo que hay que intentar cuando trabajemos con los try catch throws exception es tirarlo siempre lo más arriba posible, para que sean los módulos iniciales los que se encargan, en este caso main, de manejar esas excepciones. Luego están los logs, es un poco más complicado, se puede imprimir, en lugar de system.out puedes hacer system.log, creo que era system.log, y así te sale en rojo. Es todo un mundillo lo de las excepciones, es bastante durillo, pero para que entendáis el concepto que yo he entendido al estudiarlo, es que no hay que intentar manejar las excepciones a nivel local cuando estemos manejando una excepción, por ejemplo al parsearlo, sino que lo que hay que hacer es dejar que los módulos superiores, los de más arriba del todo, sean los que se encargan de manejar esas excepciones. Y luego ya pues se pueden hacer excepciones propias, puedes simplemente imprimir la excepción, y al hacer esto evita que tu programa se rompa en medio del funcionamiento. Es decir, los try catch throw exception lo que hace precisamente es que el programa, en lugar de pararse y dejar de funcionar porque ha ocurrido ese error, lo que hace es informar de que algo se ha introducido la fecha mal, en un formato no válido, o hay letras en lugar de números. Entonces te avisa: eso no está bien, así que por favor introdúcelo correctamente. Esto es lo que hacen los throw catch, el parse exception. Pero esto es un mundillo. Realmente hay una clase dentro de Java que contiene toda esta información de las parse exception, y luego tú puedes crear tus propios mensajes dentro de parse exceptions o exceptions, para decirle al cliente directamente qué tipo de, en lugar de darle un mensaje genérico, decirle qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, como estaba comentando, en las reservas de un cliente en un periodo determinado, si intento introducir una fecha rara, pues me dice que es un formato de fecha no válido. Entonces le voy a decir, yo qué sé, el día 15, el mes 12, y día 15, entonces me lo coge bien. Ahora me pide fecha del final del periodo. Si hiciera el burro y le digo que es del 12, que es del 01, me va a pedir que no se rompe. Pero en lugar de romperse, no funciona. Te tiraría un throw error, te tiraría otras cosas, pero el programa no se rompe, no deja de funcionar. Simplemente te avisa de que ha habido un error.
Y así es como he enfocado este programa. Todo está modularizado con los principios de programación orientada a objetos para que si hay algún error en el programa, desbuguear, pues todo sea local. Los métodos son privados, son estáticos si hacen falta para poder llamarlos. Y esto es un poco todo. Esto es como lo he implementado yo. Espero que si teníais alguna duda o lo habéis implementado diferente, quizá o habéis visto otras maneras de implementarlo, y espero que os haya ayudado y nada, buen trabajo, a sudar más para las siguientes etapas.